para su gabinete estuvo dedicado a el sector salud, y lo que se plantean son líneas en realidad que se han venido mencionando con frecuencia en los últimos años. Para empezar, la unificación del sistema, que como sabemos pues está todavía disperso con fuertes diferencias entre salud y los hospitales del propio ministerio, en fin, y todo lo que hay que hacer de trabajo ahí. Hay quienes por el otro lado han defendido que eso continúe así, y claro, otros puntos relevantes como el fortalecimiento del primer nivel de salud, que en parte nos jugó pues una trágica mala pasada, su debilitamiento con la pandemia. ¿Es esto posible? ¿Cómo implementarlo? Vamos a conversar con Virginia Bafigo, expresidenta ejecutiva de Salud, a quien le damos la bienvenida. Doctora Bafigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Le agradecemos por esta oportunidad para tratar un punto que concierne absolutamente a toda la ciudadanía peruana. Creo, como ustedes bien han señalado, que la vocación del gobierno por democratizar el acceso a los servicios de salud es una motivación muy importante para todos aquellos servidores públicos y, por supuesto, para los líderes en nuestro país. Considero que este es un tema que debe ser profundamente meditado, analizado para llegar a un consenso en torno a un espacio fundamental que es el Acuerdo Nacional. Estimo que el Congreso de la República es desde luego, tiene la autoridad legislativa, el poder legislativo, pero un pasito previo y muy importante podría ser también la mirada y el escrutinio del Acuerdo Nacional. Excelente punto. Ahora, doctora Bafigo, sí, efectivamente, porque claro, en el Congreso uno ve tanta, digamos, dispersión todavía, y claro, es fundamental llegar a consenso para la reforma del sistema. El tema de la unificación, claro, es mucho más complicado probablemente hacerlo que enunciarlo, pero usted en principio está de acuerdo con el objetivo, y en todo caso, ¿cuál sería la vía más, valga la redundancia, viable para lograrlo? Lo que pasa es que el objetivo es el acceso universal y equitativo a prestaciones de salud, y no debemos perder de vista que ese objetivo se puede lograr de diferentes maneras, incluso impulsando aquellas iniciativas que ya están en marcha. Desde hace 20 años, por ejemplo, estamos hablando de reformas de salud, reformas tras reformas, y cada uno de estos periodos ha ido sumando y ha ido ganando pasos hacia la cobertura universal de salud. Sin ir muy lejos, la ley que ya existe, la ley 30885 de creación de las redes integradas de salud, es un paso muy importante para lograr una articulación efectiva de todos los subsectores de este sistema, que efectivamente es fragmentado, que quizá no está muy bien coordinado, pero que ya existe en la práctica. En este momento el Ministerio de Salud está empeñado en crear sus propias redes articuladas de salud para, sobre este núcleo importante, asociar los otros establecimientos de salud, los otros servicios, siempre con un enfoque territorial. Porque tenemos que darnos cuenta que la salud es el producto de determinantes sociales, también culturales, geográficos, económicos, en fin. No es lo mismo la prestación de salud en un ámbito territorial de la costa que en la sierra o en la selva. Entonces, no podemos hablar de un esquema tan estructurado, sino más bien adecuado a la realidad de cada territorio. Desde mi punto de vista, eso sí se conseguiría a través de las redes integradas de salud, donde participarían los establecimientos de gobiernos regionales, del Seguro Social, de las Fuerzas Armadas y Policiales, en fin. Entonces, me parece
que tal vez la norma que el gobierno presente al legislativo tendría que ir en el sentido de avanzar sobre lo que ya se ha empezado a trabajar y no volver a cero en ese aspecto, y más bien ponerle muchísimo empeño a todos los elementos homogenizadores o articuladores. Por ejemplo, se habla de la historia clínica electrónica y eso es fundamental, porque si no logramos tener ese instrumento, difícilmente vamos a lograr esta interoperatividad del sistema o de los subsistemas. Entonces, la propia Premier lo ha mencionado. Celebro que se hayan puesto una meta, que máximo de aquí a 3 años se pueda contar, cada ciudadano peruano pueda tener su historia clínica digital, electrónica, que pueda ser accesible desde cualquier parte del sistema de salud. Por ejemplo, elementos de esa naturaleza coadyuvan al propósito fundamental, que es el acceso universal a la salud, y a través de un aseguramiento que permita también cubrir los riesgos de enfermar y morir y los riesgos catastróficos también en la economía familiar. Usted entonces está, digamos, lo que nos está diciendo es que hay que apuntar no solamente a continuar los avances que se han dado hasta ahora, sino más bien probablemente a una interoperatividad, para utilizar su término, aprovechar el tema de las redes integradas, flexibilizar soluciones, ¿no? Según las regiones, las localidades, etcétera, más que pensar en una unificación, por decirlo de manera simplista, a secas. Definitivamente, porque debemos considerar que hay medidas que se han puesto en práctica y que han costado muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero, y que tenemos que ser muy eficientes en el uso de los escasos recursos que tenemos, ingresar a otra etapa, de repente desdibujando lo que ya tenemos para volver a dibujar otro escenario, significaría nuevas inversiones de tiempo y dinero, que es lo que más escasea. La colectividad lo que necesita son realizaciones, logros concretos y tangibles. Si ya tenemos una ruta, que son las redes integradas, fortalezcamos esas redes, hagamos que dentro de poco, ya con una historia clínica electrónica, los asegurados del SIS, por ejemplo, puedan acceder a la atención de salud o de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, porque este es el elemento. Otro elemento importante también es en temas de financiamiento, en este aspecto de intercambiabilidad de servicios, tiene que ver con las tarifas. Si yo, por ejemplo, Minsa, quiero comprarle servicios a salud, ¿cuál es el tarifario de salud para toda la cartera de servicios que yo tengo como responsabilidad ante mis asegurados? ¿Cuál es ese tarifario homogenizado entre todos los diferentes subsectores para poder hacer este intercambio prestacional? Este es otro elemento fundamental. Entonces, si vemos la parte del financiamiento, las transacciones de compra y venta de servicios, ni siquiera estoy hablando a los privados, sino de compra y venta de servicios al interior de las IAFAS, de las instituciones administradoras de fondos de salud públicas. Entonces, si salvamos estos dos aspectos, ya habríamos avanzado tremendamente. Es como construir una carretera que nos lleve rápidamente al objetivo de acceso a salud de calidad para todos los peruanos. Que es finalmente el objetivo. Doctora Bafigo, vamos a una pausa, pero la dejo con una inquietud. Otro de los objetivos fundamentales es el fortalecimiento del primer nivel. ¿Qué tanto es posible, qué tan rápido se puede hacer? Volvemos tras una brevísima pausa. La distribución de recursos, dicen los expertos en el Perú, es, digamos, desigual, no es como debería ser. La cantidad de recursos o el porcentaje de recursos que va al primer nivel de atención es realmente muy lejana al porcentaje de los otros dos. Y si bien no todo el dinero pues puede ir al primer nivel, ya vemos lo que nos ha pasado en la pandemia, donde se ha llegado a la gran conclusión de alguna manera como sociedad que esto tiene que ser
reforzado. Y claro, nos hemos también metido en el imaginario, hay que decirlo, que todo el mundo quiere hospitales de alta complejidad en todas partes, ¿no? Lo cual también es difícil, pues como vemos en los resultados. ¿Se puede fortalecer, se debe fortalecer el primer nivel de salud? Porque claro, es mover recursos de un lado para otro, ¿no? Sí, Enrique, y su comentario es absolutamente pertinente, porque muchas veces se entiende la salud como sinónimo de enfermedad, más bien, y nos olvidamos de la importancia de la promoción de los estilos de vida saludables, de la prevención de las enfermedades, que son justamente actividades que están específicamente orientadas al trabajo comunitario, que es el que está absolutamente familiarizado, los establecimientos del primer nivel de atención. En pandemia, por ejemplo, cuando no teníamos vacunas, ¿de qué manera nos protegíamos? A través de higiene respiratoria, a través de comportamientos saludables, de distanciamiento físico. Entonces, todo esto nos lleva a la noción de no solamente pensar en una red de servicios de tipo postas o centros de salud, básicamente centros de salud, nos lleva a pensar en los otros determinantes de la salud. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el 100% de las personas, de las familias peruanas, puedan tener acceso a agua potable y a adecuada disposición de excretas? Ese es el tiempo que debemos medir si queremos saber cuánto tiempo nos llevará tener un mejor estado de salud en nuestra población. ¿Cuánto tiempo nos llevará, por ejemplo, el que nuestros niños tengan mejor estado de nutrición? ¿Cómo es posible que todavía 12% de nuestros niños tengan desnutrición crónica? ¿Cómo podemos seguir en torno a 4 de cada 10 niños con anemia? Desde leve hasta severa? Entonces, pensemos en el primer nivel de atención como aquel espacio colaborativo donde todos los sectores se dan la mano: vivienda, educación, salud, para proporcionar un territorio saludable para las familias. Creo que es importante que la primera ministra pueda liderar este esfuerzo, por supuesto, secundando al presidente de la República, en donde cada uno de los ministros que ejercen alguna función relativa a la salud pongan el mismo ahínco para que los territorios sean territorios saludables, municipios saludables, regiones saludables. Eso es fundamental. Porque, por ejemplo, estamos viendo que cuando hay escasez de agua potable, lo estamos viendo en San Juan del Lurigancho, inmediatamente se disparan las enfermedades de tipo gastrointestinal, enfermedades de tipo dermatológico, y todo eso luego presiona a los servicios de salud para recuperar a las personas. Si no se hubieran dado estos déficits en agua y alcantarillado, seguramente las personas se mantendrían saludables. Y yo quisiera hacer un llamado especialísimo para que esta línea de gobierno, sobre todo en materia de agua y saneamiento, sea una realidad tangible al más breve plazo, y que podamos decir que el 100% de la población tiene alguna forma adecuada, por ejemplo, de disposición de excretas, que el 100% tiene agua potable en su domicilio. Entonces, antes que pensar en inversiones millonarias, ¿necesitamos camas hospitalarias? Claro que necesitamos, y son varios miles de camas hospitalarias que constituyen la brecha, pero si no resolvemos estos determinantes de la salud, cada día necesitaremos más camas porque tendremos más enfermos, con el agravante de que si estos factores afectan a la niñez en su primera infancia, van a tener un efecto nocivo en las capacidades intelectuales y de aprendizaje de nuestros niños. Gracias, doctora Virginia Bafigo, por estas interesantes observaciones. Y sí, cuando se termine de escribir la historia de la pandemia, la trágica historia de la pandemia en el Perú, el tema del agua y desagüe
será seguramente visto con mucha mayor importancia de la que se le asigna hoy, ¿no? A veces tenemos explicaciones un poco esotéricas sobre por qué nos fue tan mal en términos de víctimas mortales y muy pocas veces se menciona la gigantesca, inaceptable, indignante brecha que tenemos precisamente en el tema de agua y saneamiento, que es inaceptable en realidad. Gracias Virginia Bafigo por acompañarnos esta noche.